Curso de técnico en instalaciones de frío, climatización y calor. Calderas. Sistema de producción de calor con quemador de gas presurizado. Introducción. Un sistema de producción de calor con quemador de gas presurizado consta de una conexión de gas con su llave de paso, una válvula de gas, un quemador, una caldera, una salida de gases, un circuito de ida y vuelta para el agua, una bomba de circulación, una válvula antirretorno, un vaso de expansión, un compensador hidráulico o fluxostato y diversas válvulas de seguridad y purgadores. El sistema puede estar conectado a un sistema de calefacción, a un sistema de agua caliente sanitaria o a ambos. Verificación del sistema. Comprobación del compensador hidráulico. El compensador hidráulico sirve para equiparar temperaturas y para asegurar el caudal de agua para el circuito de calefacción. Debemos comprobar que las lecturas de sus manómetros son correctas. Comprobación del vaso de expansión. En toda instalación debe existir un vaso de expansión equivalente a un 4% del volumen de agua en el circuito. Dicho vaso tiene una válvula de llenado a partir de la cual podemos comprobar y ajustar su presión de trabajo. Cerramos el vaso de expansión y con la ayuda de un manómetro procedemos a su ajuste. Para esta instalación, la presión de trabajo del circuito es de 1,5 bar. La presión del vaso de expansión debe ser de medio bar por debajo de la presión de trabajo, es decir, de 1 bar. Comprobación de la válvula de seguridad del circuito. La función de la válvula de seguridad es mantener estable la presión del circuito. En caso de un aumento de presión en el mismo, la válvula se dispara, vaciando el sobrante. Cada válvula tiene tarada una presión máxima por encima de la cual se dispara. Comprobación de la bomba de circulación. Comprobaremos que la flecha de la bomba de circulación está orientada en el sentido del flujo del agua en el circuito. Comprobación de la válvula antirretorno. Comprobaremos que existe la válvula y que su flecha está orientada en el sentido del flujo del agua en el circuito. El quemador de gas y sus elementos. Los principales elementos de un quemador de gas son la cabeza de combustión, donde será oportuno controlar periódicamente que el electrodo de ionización sea eficiente. El presostato de gas, que regula la presión en función del tipo de gas utilizado. La válvula de gas, donde la rotación de sus dispositivos en sentido horario determina la disminución del suministro. El servomotor de regulación de aire, donde el índice de la rueda roja indica el ángulo de rotación establecido para cada leva en la correspondiente escala de referencia. Y el pulsador de desbloqueo del control de estanqueidad de las válvulas, donde la posición de bloqueo es una posición de seguridad en la que el quemador o la instalación no es eficiente. Antes de desbloquearlo, hay que comprobar que la causa del bloqueo no constituye una situación de peligro. Comprobación de los parámetros de combustión. En primer lugar, comprobaremos que el termostato de ambiente indica una temperatura superior a la ambiental. Seguidamente, comprobamos que la llave de paso del gas se encuentra abierta. A continuación, desmontamos la tapa del quemador para acceder al servomotor que regula las diferentes etapas de combustión.
Iniciamos la regulación ajustando el quemador de la primera etapa a una apertura del 15%. El segundo quemador o quemador de segunda etapa lo ajustamos a una apertura del 35 o 40%. Finalmente, regulamos la apertura de la segunda válvula o llama definitiva a un nivel intermedio de los dos anteriores. El servomotor debe accionar esta llama antes de llegar a la segunda etapa. A continuación, procedemos a regular la válvula de gas. Para ello, procedemos a desatornillar toda la torre. Antes de poner en marcha la caldera, debemos situar la primera corona en su punto intermedio. Para ello, llevamos la rueda hasta su recorrido inicial y contamos las vueltas de su recorrido total. Repetimos la operación con la corona superior. Para ajustar la apertura de la válvula de gas, la cerraremos completamente y la abriremos un total de 40 vueltas, el equivalente a medio recorrido. A continuación ajustamos el presostato del gas. Para gas natural lo ajustamos a 15 milibares. Para gas propano lo situaríamos en 35 milibares. Para ajustar la caldera utilizaremos el analizador de combustión portátil. Ajustamos el analizador al tipo de combustible utilizado. Cuando el analizador nos indica los niveles de oxígeno y de monóxido de carbono en el ambiente, detenemos su bomba interior y situamos las sondas en el interior de la salida de gases. Accionamos la caldera situando el termostato de la primera etapa en 75 grados centígrados y el de la segunda etapa en 70 grados centígrados. Si el arranque de la electroválvula de la primera etapa es muy brusco y queremos suavizarlo, reduciremos la aportación de gas en primera etapa girando la parte superior de la válvula de gas en el sentido de las agujas del reloj. Accionamos de nuevo la bomba del analizador para obtener primeras lecturas. Iniciaremos la puesta a punto regulando el quemador de la primera etapa. Para ello, llevaremos al mínimo el termostato del quemador de la segunda etapa para evitar que interfiera. El nivel de monóxido de carbono debe ser alrededor del 0%, mientras que el nivel de oxígeno ha de estar situado en torno al 9%. Actuando sobre el servomotor del quemador de la primera etapa, disminuimos en él la aportación de aire para reducir el nivel de oxígeno en la combustión. Aportamos más gas a la primera etapa para reducir la cantidad de monóxido de carbono en la combustión. Primero a través de la corona inferior. Posteriormente, desde el tornillo general de la válvula. Una vez que la lectura de la primera etapa es correcta, ajustamos el termostato del quemador de la segunda etapa a unos 65 grados centígrados y comprobamos los parámetros de la segunda etapa. Actuamos sobre el servomotor del quemador de la segunda etapa para aumentar el nivel de oxígeno en la combustión. A continuación, regulamos la apertura de la segunda electroválvula o llama definitiva y la llevamos a una situación intermedia entre los quemadores de la primera y la segunda etapa. Una vez ajustada la caldera, podemos apagarla y esperar a que el analizador se enfríe para desconectar el equipo. Para terminar, cubrimos de nuevo el quemador y cerramos la llave de paso del gas.